el poderoso ha hecho cosas grandes en mí. Lucas 1:46. Y dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes, el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa. Es palabra del Señor. El texto que hemos leído nos va a hablar de otro obstáculo, la soberbia. Vamos a leer este tema entendiendo el contexto en el que se presenta. Hemos leído, nuestra intención es conocer a María a través de las Escrituras. A través de las Escrituras profundizar en nuestra relación con Dios. En esta noche entonces vamos a hablar del Dios de María, del Dios en quien ella cree, del Dios a quien ella alaba. Vamos en ese sentido a entender lo que es una verdadera espiritualidad mariana. Lo que acabamos de leer es un himno de alabanza al cual el evangelista Lucas atribuye su autoría a María de Nazaret. Si nosotros entendemos aquello que dice el Señor, que lo que abunda en el corazón hablará la boca, por las palabras que se han escrito en este evangelio, que son testimonio de la fe de la señora, podemos intuir la calidad de su fe, la profundidad de su fe, la experiencia mística que tenía Nuestra Señora. El Dios al que ella alaba, al que ella ofrece su acción de gracias, el Dios de la Virgen al que ella se dirige, es un Dios grande. Ella va a exaltar la grandeza de Dios, porque solamente aquella persona que se hace pequeña puede reconocer la grandeza de Dios. Ella ante el poder de Dios reconoce su pequeñez, porque solamente una persona que reconoce que nada puede hacer sin Dios puede reconocer que Dios es todopoderoso. En tercer lugar, la Virgen va a exaltar la santidad de Dios. Y como dice el profeta Isaías y como se va a proclamar también en Apocalipsis, nuestro Dios es santo, 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 el 3 veces santo. Porque santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. Y María contempla la gloria de Dios porque es una mujer santa, porque solamente entra en el misterio de la Trinidad aquel que con humildad busca llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Y en cuarto momento, la Señora nuestra exalta la misericordia de Dios. Nos dice que este Dios que es grande, que este Dios que es poderoso, es misericordioso. Y solamente aquellos que han buscado el favor de Dios experimentan su misericordia. Esa misericordia manifestada en la salvación, en el auxilio, en el favor que proviene de Dios. Que cuando nosotros oremos, tenemos que entender esto que la Virgen nos enseña,
en su oración, porque lo que se está reteniendo en Lucas, lo que se está preservando para bendición nuestra, es la espiritualidad de la Virgen reflejada en su oración. Este cántico, entonces, es la profesión de fe de María. Como va a decir San Pablo, con el corazón se cree y con la boca se proclama para salvación. Entonces lo que estamos leyendo es lo que habita en el corazón de la Virgen, un Dios al que ella contempla, que es grande, poderoso, santo y misericordioso. María en su corazón ha quedado inundada de Dios. Y como todos los que quedamos inundados de Dios, no sabemos hacer otra cosa que exaltarlo, que glorificarlo, que alabarlo. Este es el Dios que María ama, el Dios que María contempla y el Dios al que María sirve en condición de esclava. Este es el Dios de María. Un Dios que mira la miseria de su pueblo y se compadece de él y viene a liberarlo. Un Dios que decide intervenir en nuestra historia personal para salvarnos. Un Dios que es fiel, un Dios que es misericordioso. Pero de pronto, ¿qué es lo que vemos en el Magnificat? ¿Qué es lo que vemos en el Cántico de la Virgen? ¿Qué es lo que encontramos? No solamente una expresión de fe de la Señora, no solamente una devoción personal, sino que Dios nos dice: mira cómo ora la Virgen, cómo se dirige a Dios, qué es lo que expresa en su oración en cada una de sus palabras. Y es en ese sentido que la Virgen en este momento se nos presenta como maestra de oración, maestra en contemplación. Este cántico nos permite meternos en el corazón de la Virgen de Nazaret. Este cántico nos permite adentrarnos en el corazón de la Virgen María y mirar lo que ella siente por Dios, contemplar sus emociones, sus sentimientos más profundos hacia Dios. Eso es lo que nos permite este cántico. Por eso ella llama a Dios de forma personal mi Salvador, como nos va a decir en el versículo 47. Su Dios es su Salvador. Estas palabras de María tienen una vigencia hoy en la iglesia. Y la vigencia se da a prueba en que nosotros todos los días, en la liturgia de las horas, en la liturgia de las vísperas, recitamos este cántico. Y con eso se nos señala no solamente la actualidad de esta oración, sino que se nos señala que toda la iglesia está llamada a orar como la Virgen, a dirigirse a Dios como lo hace la Virgen, a contemplar a Dios como lo hace la Virgen, a expresarnos hacia Dios con los mismos sentimientos con los que se expresa la Virgen. Hay dos grandes temas que se van a desarrollar en el Magnificat. La perícopa que aborda esta oración son dos grandes temas: los pobres de espíritu y los humildes que son socorridos por Dios. Dos grandes temas: la pobreza espiritual, el tema de los pobres de espíritu, y del pueblo de Dios, los humildes que son socorridos por Dios. Entonces vamos a encontrar en el Cántico de María una enseñanza que Dios ha querido que recorra todas las Escrituras, del Antiguo al Nuevo Testamento. Y esa enseñanza de pronto vamos a leerla también en Santiago 4:6. Mas aún da una gracia mayor, es decir, Dios da una gracia mayor. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Entonces, aquí hay un tema central que es importante resaltar: la soberbia que puede haber en el corazón del hombre, la soberbia que probablemente pueda haber en nuestro pobre y herido corazón por el pecado. La soberbia nos lleva a creernos superiores de las personas que nos rodean, andar criticándolo todo, andar corrigiéndolo todo, andar señalándolo todo,
andar metiéndonos en todo. En estos días conversaba con dos personas a las que me tocaba hacer acompañamiento espiritual, y una de las quejas que tiene la gente que rodean a estas dos personas, las dos son mujeres, una de las quejas de las personas que le rodean es de que esta persona siempre corrige, y normalmente es la actitud del soberbio. Y quizás, como una de ellas me dijo, pero ¿qué de malo hay en corregir? ¿Qué de malo hay de señalar lo que se debe cambiar? Primero, como habíamos aprendido el día de ayer, todo lo que es movido sin el amor, de nada sirve. Y te pongo un ejemplo. Yo tengo una amiga a la que quiero mucho. Y un día, dos hermanas de nuestra comunidad, en medio de un almuerzo, estaban ellas preparando, habíamos comprado pollo y ellas tenían que poner el pollo y la papa en distintos platos para 15 personas. Se estaban demorando un montón. Entonces muchos nos estábamos llenando de impaciencia y una hermana no lo aguantaba y fue pronturosa a ayudar a estas personas, acomodó aquí, acomodó allá, hizo esto, hizo lo otro, hizo aquí, hizo allá. Listo, el pollo salió rapidísimo. Entonces, cuando terminó la reunión, cuando nos encontramos a solas con la hermana, estábamos conversando, yo le dije lo siguiente: la verdad nos hace libres, le dije, y es importante que analicemos el por qué y el para qué de nuestros actos, porque nosotros sentimos, pensamos y actuamos. Nuestra acción es la exteriorización de nuestro mundo interior. Y le dije, en ese momento fuiste a meterte en la situación porque querías realmente, genuinamente ayudar, o simplemente porque te desesperaba su actitud lenta. ¿Me dejó entender? Y lo que efectivamente le desesperaba era la actitud lenta. Por eso intervino. Y es en ese sentido que a veces nosotros no nos damos cuenta que andamos señalando el defecto del marido. ¿Cuántas mujeres a mí se me acercan y me dicen: hermano, mi marido es así, mi marido es asá, mi marido es esto y mi marido lo otro? Hermano, entonces su marido se ha ganado con usted, pues. ¿Y cuántas personas así solamente vemos que el otro es pecador, que el otro tiene esto, que el otro tiene el otro? Eso es soberbia. La soberbia engendra la crítica, engendra mentira, engendra egoísmo, y lo que nos está mostrando en este contexto de oración, el soberbio no ora. La oración supone una necesidad de Dios, entender que Dios me hace falta y yo oro porque le necesito su gracia, su poder, su salvación, de tal forma que normalmente los soberbios les cuesta orar. Ahí en donde hay alguien que tiene problemas para orar, ahí en donde hay alguien que tiene problemas para tener vida espiritual profunda, contemplativa, no es porque no sepa, no es porque no le hayan enseñado, porque para eso el Espíritu se presenta como asesor en el proceso de crecimiento espiritual. En el fondo es porque no nos sentimos necesitados por Dios. San Agustín va a decir algo más de la soberbia, que las personas que caen en pecados de lujuria, las personas que son arrastradas hacia la lujuria, es porque el Señor en el fondo con su lujuria está castigando su soberbia. No hay pecado que humille más que los pecados de lujuria. Y es por eso que cuando Dios los permite es para humillar su soberbia. Y en la vida espiritual, hermanos míos, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, me parece en el versículo 30, en la vida espiritual no se crece hacia arriba, se crece hacia abajo. Pues el Bautista dijo: conviene que Cristo crezca y yo disminuya. Un día alguien me dijo: hermano, ¿y por qué no corriges si estás viendo que esta persona está haciendo tal cosa? ¿Acaso Dios me ha dicho que lo corrija? ¿Acaso yo tengo que hacerlo? Dios sabrá en qué momento lo hace. El soberbio se mete en todo, se entromete en todo, opina sobre todo, pero no se compromete en nada. Yo cuando veo a alguien que se equivoca, lo que hago es orar. Cuando veo a alguien que tiene que ser corregido,
ofrezco mi ayuno. Pero muchos nos olvidamos que lo característico de Satanás es la soberbia. No dice cuando tienta a la mujer, seréis como dioses. Es decir, la actitud de la soberbia es independizarme de Dios. Yo manejo mi vida, yo soy dueño de mi vida, yo tomo mis decisiones y por eso es que la persona humilde todo lo que hace se lo consulta a Dios. Yo sé que ustedes no tienen este problema, solamente el hermano pecador que tienen delante padece de esta enfermedad de la soberbia, pero por si acaso te lo comento por si conoces a alguien que también es soberbio como yo. Entonces, en este contexto del Magnificat se va a hablar de la pobreza espiritual como medida para sanar de la soberbia. Se va a hablar de los pobres de espíritu, de los Anawim, en hebreo. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre de espíritu no significa ser calladito. Ser pobre de espíritu no significa dejar que todos me mangoneen, me maltraten o me humillen. Esto no significa pues ser una persona que no se defienda, que no reaccione, que no tenga carácter fuerte. Un día un amigo me dijo, hermano, yo soy humilde. Y yo le digo, ya al pensar tú eso, has dejado de serlo. Pobre de espíritu significa haber perdido cosas, porque eso es pobreza, no tener algo. Pobreza material, pobreza emocional, y la pobreza espiritual significa haberlo dejado todo por Cristo. Reconocer mi nada sin Él. Reconocer que lo necesito a cada segundo de mi vida. Reconocer que mi vida no tiene sentido sin Él. Hermanos míos, puede haber gente materialmente pobre y soberbia. Y puede haber gente materialmente rica y humilde, como de pronto lo encontramos en Zaqueo, un hombre rico que se siente necesitado de Dios. Y como va a decir el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 21, así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Este texto lo que nos dice es que hay personas que se enriquecen en orden a lo natural y hay personas que se enriquecen en orden a lo sobrenatural. Y San Pablo decía, yo con mi pobreza los enriquezco a todos. Porque San Pablo había renunciado a un montón de privilegios por una razón, viéndose más pobre, alcanzar más al Señor. Porque hermanos míos, a veces nosotros podemos tener una fe en la que cómodamente vivimos, una fe sin esfuerzos, sin sacrificios, sin renuncias, una fe sin humillaciones, una fe sin abandonos, una fe sin desprendimientos. Entonces nunca vamos a crecer así, que podemos tener apariencia de religiosos, podemos ser personas que vamos a comulgar con las manitas así, podemos ser personas que decimos que somos muy devotos de la Virgen porque tenemos un medallón en el pecho o un rosario en la mano. Podemos ser personas que, como ya tenemos cierta edad, tenemos una actitud un poco más pasiva frente a la vida. Pero hermano, a lo mejor en este corazón nuestro hay mucha soberbia. Y lo característico para darnos cuenta si es que la hay, pregúntate cuánto oras. Se nos habla de la soberbia en contexto de oración. Por eso hay que entenderlo y leerlo teológicamente de esta forma. Si a mí me cuesta orar, me cuesta entrar en el misterio de Dios, es quizás por esto, porque no me siento necesitado de Dios, porque no busco ser santo, como contemplar al que es el 3 veces santo. No soy una persona que espera con humildad la salvación de Dios. Este es el primer gran tema que se va a desarrollar en el Magnificat, los pobres de espíritu, los humildes. Por eso, hermano, yo quisiera que tú mires tu corazón y te preguntes si eres una persona realmente humilde. Una persona que reconoce su miseria, que reconoce su necesidad de Dios, que reconoce que le puede faltar todo, pero nunca le debe faltar Dios. Y lo segundo que se nos va a recordar es que ¿quiénes son los que reciben el favor de Dios?
aquellos que son parte del pueblo de Dios, va a ver continuamente en el Magnificat esto, la salvación del pueblo de Dios. Como va a decirle Jesucristo a la samaritana en el pozo de Jacob del capítulo 4 del Evangelio de Juan, la salvación viene de los judíos. Por eso cuando Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, se dirige a la sirofenicia o mujer cananea, Él le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perros, señalando así de que el Señor ha venido por el pueblo de Israel. En Mateo capítulo 10 también el Señor dice que Él ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Somos su pueblo. Si tú eres pueblo de Dios, ¿cómo vives de cara a Dios? Si tú eres oveja de su aprisco, ¿cómo vives de cara al Señor? Porque hay gente que dice ser creyente, pero con sus acciones niegan aquello que profesan. Y es que no puede haber un divorcio entre lo que profeso y cómo vivo. Si somos pueblo de Dios, tenemos que vivir consagrados a Dios para su mayor gloria, para su mayor honra. Los demás tienen que notar que somos separados para Él, consagrados para Él, porque eso hace nuestro bautismo. ¿Dónde está la alabanza y el reconocimiento que Él se merece? Entonces estos son los dos grandes temas del Magnificat. La humildad, que es el tema central, el más importante, y esto desemboca en el vivir como pueblo de Dios, en el vivir como hijos de Dios. Hermanos, hoy día Dios te llama a su presencia. ¿A dónde te vas? Y si dices el cielo, puede ser hasta presunción. Pregúntate si tú has vivido una vida buscando responder a las expectativas de Dios. Por eso, hermanos míos, aún estamos a tiempo de corregir y enmendar nuestro camino. En el Magnificat hay textos que se encuentran en las Escrituras, que son similares en lenguaje y en expresión. El Cántico de María, de Primera de Samuel, hay varios salmos que se condensan en el Magnificat, el Salmo 33, el Salmo 34, 35, 71, 98, 111, 113, 118, 126, 132, 118. Muchos salmos. También ahí se encuentran similitudes con textos proféticos. El profeta Habacuc en el capítulo 3, el profeta Malaquías del capítulo 3, Job también en el capítulo 5, Isaías en el capítulo 12, capítulo 49, y también hay una similitud con el libro de Génesis en el capítulo 17. El Magnificat está impregnado del pensamiento y fraseología bíblica. ¿No dice la Escritura, lo que abunda en el corazón hablará la boca? María es una mujer que conoce las Escrituras, siente un profundísimo amor por la palabra de Dios y por eso las Escrituras la guardan de esta forma, la presentan de esta forma, guardaba todo en su corazón. El corazón de la Virgen alberga no solo la palabra escrita de Dios, alberga al verbo de Dios. Esto significa de pronto que la Virgen era una mujer de conocimiento profundo de las Escrituras. Por eso es que ella tiene un espíritu tan abierto a Dios, porque lo ha conocido por su palabra. ¿Se acuerdan cuando Dios se le revela al profeta, o también conocido como vidente Samuel? 3 veces le habla y no le reconoce, porque dice la Escritura, no conocía la palabra de Dios. La Virgen, apenas se le presenta el ángel, reconoce quién es, quién está delante de ella, porque ella ya conoce la palabra de Dios. De pronto a veces por teléfono nos llama a nosotros alguien y nos dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué esto y qué el otro? Y nos comienzan a hablar y nosotros decimos, ¿quién es? Porque no le reconocemos la voz, porque a lo mejor no tenemos un trato asiduo, porque a lo mejor como tenemos una distancia afectiva o amical, apenas esa persona nos llama, no le identificamos, no la reconocemos porque no la conocemos. La Virgen
reconoce la voz de Dios porque conoce a Dios y lo conoce a través de su palabra. Y por eso es que el texto del Evangelio de Juan capítulo 10 dice: mis ovejas reconocerán mi voz. Y es en ese sentido que la Virgen, su espíritu está lleno de la palabra de Dios. Por eso este Magnificat está impregnado del pensamiento y fraseología bíblica, como buena judía que es. El Magnificat es la corona de los cánticos del Antiguo Testamento y es la primera corona de los cánticos del Nuevo Testamento. El Magnificat se divide en 3 estrofas. La que va del versículo 46 al 49, que celebra la grandeza de Dios a favor de María. Del 50 al 53, que celebra el auxilio de Dios para con los pequeños y humildes. Y del 54 al 55 se celebra la fidelidad y la misericordia de Dios. Vamos a estudiarlo rápidamente versículo por versículo. Dice el versículo 46 al 49, dice: y dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventuradas, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre. María responde entonces al saludo de Isabel con esta oración, y lo primero que dice: alaba mi alma la grandeza del Señor. Desde lo más profundo de ella brota esta oración y dice que alaba su alma la grandeza del Señor, porque solamente una persona que reconoce su pequeñez, su insignificancia, su poquedad ante la gloria de Dios, puede entender la grandeza de Dios. Solo alguien humilde, solo alguien que se ha humillado puede comprender cuán grande es el Señor. Reconocer nuestra propia pequeñez significa conocernos en la verdad, conocer nuestra realidad, saber que somos pecadores necesitados de la misericordia de Dios, lamentarnos por nuestra miseria, por nuestra insignificancia y aceptarnos así. Eso es ser pequeño, eso es humillarse. Por eso es que va a decir el Salmo 144, versículo 3, ¿quién es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? Y es porque María sabe quién es delante de Dios, es porque María comprende su necesidad ante la grandeza de Dios. Ella de pronto entiende que la salvación que se le ha ofrecido se le ha dado como un don. A veces nosotros pensamos que nos merecemos las cosas. A veces pensamos como el ladrón malo que nos dice la tradición llamado gestas en la cruz del Calvario, le exigimos al Señor: sálvanos. Y no nos damos cuenta a veces de que tenemos una vida miserable porque hemos pecado contra Dios y hasta contra las leyes civiles. Ese ladrón tenía su merecido. Todos los que estamos acá debemos ponernos a pensar que no somos inocentes, que no somos víctimas, que también algo de responsabilidad hay en nosotros en los fracasos de nuestra vida. Porque, hermano, quien fracasa eres tú. Y no es por la decisión del otro, no es porque el otro dejó de hacer, es también por tu decisión. Y ese es el punto. María asume su responsabilidad como pueblo. ¿Por qué Dios dejó de hablar? Porque el pueblo no escuchaba. ¿Por qué Dios dejó de extender su brazo salvador? Porque el pueblo era rebelde. Y María aceptó con humildad esa situación. Y por eso es que también nosotros tenemos que entender que los contextos de humillación de nuestra vida son o porque dejamos de hacer lo que debimos hacer o porque nos equivocamos haciendo algo, por ausencia o por deficiencia de acción. No se trata que le exijamos a Dios que haga algo por nosotros. Se trata que primero con una actitud humilde, con entrañas de humildad, le digamos como el ladrón bueno al Señor: Señor, yo estoy acá por mis delitos. Yo estoy en esta situación por mis pecados. Por eso, Señor,
con humildad te digo, acuérdate de mí. En este contexto, entonces, vas a encontrar tú constantemente en Lucas que dice, el que se humilla ante el Señor, por el Señor será exaltado. Y el que se exalta, será humillado. Y vas a encontrarlo constantemente eso, que es mejor estar humillado para que Él nos exalte, que exaltarnos nosotros para que Él nos humille. Dios resiste al soberbio. Dios humilla al soberbio. Dice la Escritura que antes del fracaso antecede la soberbia. Los planes del soberbio, va a decir la carta de Pedro, no se concretan porque Dios lo resiste. Versículos 50 al 53. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Se nos presenta en esta segunda estrofa el temor de Dios como clave para acceder al favor divino, para que la misericordia de Dios se manifieste sobre nosotros. Y tener temor de Dios es mucho más que sentir miedo de Dios, miedo a fallarle. Tener temor de Dios significa tener un profundo respeto por Dios. Muchos de nosotros no tenemos temor de Dios. Y no hablo de miedo a Dios, sino de respeto a Dios, de respeto por las cosas santas de Dios. Un día, estando también en San Juan, fue una temporada que estuvimos evangelizando por ahí, y en medio de la oración ante el Santísimo, un amigo mío sacerdote que estaba orando, se arrodilla y dirige la oración. Mi amigo sacerdote, su zapato tenía hueco. Y yo, terminada la oración, me paré y dije, ¿cómo es posible que Él los confiese, que Él les dé la comunión, les bautice a sus hijos y los case, y ustedes ni un par de zapatos le pueden regalar? Si así tratan un sacerdote consagrado a Dios, no esperen más de Dios. No entendemos la santidad, no comprendemos la gloria de Dios, la presencia de Dios en una persona, no entendemos la presencia de Dios en un consagrado suyo, no entendemos la presencia de Dios en este lugar por falta de temor de Dios. Una de las quejas que hay en el Antiguo Testamento de los profetas, que son los grandes defensores de los derechos de Dios, una de las quejas es esta, que no respetan ni a Dios ni las cosas santas de Dios. Entonces, tener temor de Dios significa vivir en una actitud profundamente reverente ante Dios. Desde cómo le hablo, desde cómo me acerco, desde cómo me dirijo a Él. Ahora hay gente que me dice, hermano, pero el Señor es buena gente, que el Señor es mi amigo y me ama, como dice la cancioncita, es mi amigo Jesús. Hermano, a veces entender eso y pensar eso es no comprender quién es Dios, es no comprender su gloria, porque nos quedamos en la humanidad de Cristo y no trascendemos a su divinidad. Si en el cielo todos están postrados, alabándole, adorándole, ¿qué tal irreverencia la nuestra? Que podemos pasar ante el sagrario, o podemos estar ante el Santísimo, sin siquiera un momento postrar la cabeza en el suelo y decir, me humillo ante ti, mi Dios, mi Salvador. Por eso, hermanos míos, en este cántico del Magnificat hay un espíritu de humildad que parte y se funda en el temor de Dios, que es la clave para acceder a los favores divinos. Ahí, en donde no hay humildad, ahí, en donde no hay temor de Dios, no se manifiesta su gloria. Versículo, última estrofa del 54 al 55. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa. En estos 2 últimos versículos, antes del versículo 56, dice lo siguiente: Dios se acuerda de su misericordia.
Y acá quiero decirte algo y más o menos se entiende en el contexto en el que lo dije. Hubo terremoto en la zona del sur, se vio muy afectado Pisco, Cañete, Chincha, Ica. Después de unos 4 meses, yo fui a evangelizar con mi comunidad, con Hijos de Sión, por esa zona. Fuimos a dar un retiro. Y en este retiro yo le pregunté al Señor qué quería decirle. Había más de 300 personas y cuando estuve predicándole a la gente, lo primero que le dije fue esto: Dios no se ha olvidado de ti. Entonces le decía, repítele al que está a tu izquierda, al que está a tu derecha, Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de ti. Todo el mundo feliz con esa expresión. Y en eso los quedé mirando a todos y les dije, a lo mejor tú sí te has olvidado de Dios. Porque en definitiva el Señor no se olvida de nosotros. Somos nosotros quienes nos olvidamos de Él. ¿Y cuántos de los que estamos acá nos hemos olvidado de Dios? Y una tragedia nos tiene que recordar que Él tiene que ser una parte elemental en nuestra vida. ¿Cuántas veces las desgracias nos tienen que recordar que Dios es el santo y a Él debe ir toda nuestra gloria y alabanza? ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos de tragedias para recordar esto? Lo que está diciendo en las palabras de la Virgen, que Dios se acuerda de la misericordia, significa que Él no se olvida, pero escúchame bien, Dios retiene su favor para aquella persona que es humilde, para aquella persona que vive con temor de Dios, para aquella persona que siente en su alma necesidad de Dios. Dios a esa persona le abre su mano, lo cuenta como su amigo, dicen los salmos. Los que son adeptos suyos dicen, consideren a Dios como uno de aquellos que le van a ayudar. ¿Acaso nos tiene que pasar una tragedia? Nos tiene tenemos que perder un hijo, tenemos que perder a un esposo, una esposa, tenemos que tener una quiebra económica, tenemos que pasar por alguna tribulación para recordar a Dios, para no olvidarnos de Él. Por eso es la oración. La oración es el recordatorio de quién es Dios. La oración mantiene vivo, presente, actualiza en nosotros su gloria. Cada persona, cada vez que ora, reconoce su grandeza para no olvidarla. Por eso, hermanos míos, en este cántico del Magnificat hay un tema decisivo de la humildad versus la soberbia. ¿Y qué es lo que podemos concluir de este texto? ¿Oras como María si te dices ser mariano? Porque San Luis María de Montfort, él habla que hay falsos devotos de la Virgen, que hay personas que pueden autoproclamarse así como devotos de la Virgen, pero no son. Por eso él va a hablar de la deformación del culto a María, que hay los devotos críticos, los devotos de pronto escrupulosos, exteriores. Sería bueno que leas el Tratado de la Verdadera Devoción, pero yo quiero resumir todo esto que dice este santo en su libro diciendo lo siguiente: por más que tengas un rosario en la mano, por más que lleves el nombre María Fe, María Gracia, María Esperanza, todos los nombres con María, y que de pronto te hayas consagrado y has hecho tus oraciones de consagración, que tus hijos estén en colegios marianos, que tú hayas estudiado en colegios marianos, a ti te hace verdadero devoto de María, no esas prácticas exteriores, por si acaso, y no lo digo yo, lo dice el santo. El santo va a hablar de las prácticas de las devociones exteriores. A ti te hace verdaderamente mariano cuando vives este espíritu de María de cara a la Trinidad. Cuando amas, cuando alabas, cuando oras, como lo hace la Virgen. Por eso San Luis María de Montfort, él va a hablar que la verdadera devoción mariana tiene una característica, es una devoción interior. Porque de pronto yo me he encontrado señoras que dicen, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres toda la mujer, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y lo puedes rezar todos los días. Eso no es devoción. Y de pronto tenemos en este mes, tenemos muchas fiestas marianas, hemos tenido este lunes la advocación de Nuestra Señora de la Evangelización, tenemos el 24, María Auxiliadora, tenemos fiestas marianas, y de pronto podemos nosotros tener la advocación a la Santísima Virgen de Lourdes, a la de Fátima, la de Satanudos y todas las advocaciones de la Señora. Pero escúchame bien, si tu devoción interior no te lleva a amar a Dios, si tu devoción interior no te lleva a honrar a Dios, a verlo como lo ve María, a amarlo como lo ama María y a entregarte a Él como se entregó María,
no eres mariano. Te has revestido por fuera con un traje mariano, pero es como decir que todos los que tienen ropa azul o celeste, que sean marianos, ¿cierto? No necesariamente. O todos los que tengan una medalla o una imagen son marianos. Marianos es aquella persona que recorre el camino de María para amar, para adorar y para servir a la Trinidad como la Trinidad se merece. Hermanos míos, termino con esto. Oras como María, amas a Dios como María, sirves a Dios como la Virgen.